¿Por qué los griegos y los romanos se consideraban civilizados? ¿Cuál era la relación que establecían entre historia y verdad? Hey, ¿qué tal, comandos? ¿Alguna vez se han preguntado qué entendían los griegos o los romanos por historia o por pasado? ¿O por qué catalogaban a otros pueblos de bárbaros? Para poder entender el fin que cumplía la historia en las sociedades griegas o romanas clásicas, el objetivo que ésta tenía entre los griegos y los romanos, es necesario partir de unas ciertas pero importantes bases etimológicas. En principio, el origen etimológico de la historia se remonta al verbo oida, el cual se ha traducido tanto como he visto como yo sé por haber visto. Esto dio paso al surgimiento del nombre de agente, Istor, que etimológicamente significa el que sabe, el sabedor. Todo por el simple hecho de haber sido un buen chisme, con la connotación de haber alcanzado esa condición por haber visto. Mejor no diga nada. A la final, lo que se quería dar a entender por este juego de palabras es el tener que designar un árbitro que debía recoger varios relatos de un evento y escoger la versión superior de uno de los contendientes. De ahí que surja la palabra historia, que servía para designar la tarea de ese árbitro. Desde entonces, y con el relevante papel de Heródoto, historia, sí, con tilde en la segunda I, designaba una investigación que consistía en reunir distintos testimonios y sacar una conclusión de ellos. Así, la historia comenzó a relacionarse con su significado de investigar. Sin embargo, aún estaba muy distante la relación de historia como el hecho de investigar y de historia como el pasado humano. Para tal fin se utilizaban ta gegonota en griego, que significaba las cosas pasadas, y res gestae en latín, que significaba las cosas hechas. Para los hechos históricos en sí se utilizaba pragmata en singular, pragma, pero los mismos no formaban la historia per se. Sí, más definiciones, pero necesarias. Creo. En otras palabras, no había vínculo automático y necesario entre historia y pasado. El objeto de la historia no era el pasado. Así, ni griegos ni romanos se sintieron en la obligación de contarnos todo, dejándonos con los chismes incompletos. Eso implicó que se perdieran datos que ellos no consideraban gloriosos o importantes, a comparación de hoy, que tenemos esa obsesión de registrar hechos y datos que en algunos casos pueden llegar a ser de dudosa o nula numerabilidad o trascendencia. Lo que tú sientes se llama obsesión. Una obsesión empírico-positivista, y eso que ya supuestamente hemos superado esos paradigmas. Pero, ¿quiénes eran los protagonistas de todas estas odas clásicas? Bueno, en principio se podría considerar que para los antiguos los actores principales de sus obras eran los pueblos, es decir, las comunidades políticas, las conocidas poleis, polis o ciudades-estado. Ello conllevaba el estudio de las relaciones entre griegos y romanos, autopercibidos como civilizados, y demás pueblos extranjeros, concebidos en su mayoría como bárbaros. Los griegos y luego sus herederos, los romanos, sufrían de una aguda pedantería cultural, con una concepción etnocéntrica fuerte. Pensaban, no sin ciertas razones de peso, que la vida en la polis
era la única que merecía la pena vivir, pues era la única civilizada para su época. Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no pueden entrar. Todo ello a pesar de ser paradójico que dichas actitudes se dieron entre pueblos cuyos contactos con otras culturas fueron no solo constantes, sino una permanente fuente de inspiración a la vez que de confrontación, lo cual daría paso al propio nacimiento de la historia. Ello conlleva a tener que entender, por ejemplo, el relacionamiento entre las distintas poleis griegas, las cuales, a pesar de haber surgido de manera aislada, se fueron relacionando. En un principio, eran los nobles quienes entablaban amistades rituales con nobles de otras comunidades, a la par que la piratería y la guerra eran endémicas. Sin embargo, conforme se iban desarrollando las polis, surgió la diplomacia y el comercio de mercancías, mecanismos estos que las acercaron aún más. De allí que los historiadores griegos y romanos, que concentraban su atención mayoritariamente en los asuntos de Estado, trataran estos fenómenos de manera privilegiada. Detrás de tales historias se encuentran ciertas seguridades y garantías sociales y políticas que permitieron el surgimiento de la historia, sobre todo cuando se alzaban victorias militares, tal y como vimos en un video anterior de esta serie de historia antigua. Las guerras, a diferencia de nuestros conflictos contemporáneos, era una práctica regular, ya que era uno de los alicientes para el desarrollo económico, social y político ante la falta de progreso técnico y el consiguiente estancamiento económico. La guerra permitía y fomentaba la mano de obra y la tierra disponible para la comunidad. Las polis sufrían intensos problemas internos dados sus límites económicos. La aristocracia tendía a enriquecerse desposeyendo de sus tierras a los pobres, generando polarización entre los habitantes de las ciudades-estados que podían desembocar en abiertas rebeliones o cambios constitucionales. Como es natural, esto llamaba la atención de los historiadores del momento, quienes estaban atentos a estudiar el desarrollo y decaimiento de las polis, las cuales sufrían de estructuras sociales jerárquicas casi inflexibles, pero frágiles, distintas a nuestras contemporáneas sociedades de clase, y su flexible movilidad de arriba hacia abajo y viceversa. Así surgieron géneros tales como el anticuario, tratados de cronología, tratados y panfletos políticos, memorias, diálogos, historias locales y constitucionales, novelas histórico-utópicas, biografías, historias culturales, tratados etnográficos, compendios y encomios personales. Con el surgimiento del Imperio Romano se abolió de hecho la política, sobre todo de masas, la cual renacería predominantemente con el surgimiento de la burguesía en la Edad Media. Esta fue reemplazada por la biografía, la cual no fue más que convertir a la historia en un recuento de la vida del emperador y de las intrigas cortesanas. Pero, antes de seguir, este es el momento oportuno para que te suscribas a este canal. Otros te cuentan los relatos, las historias. Yo te cuento lo que hay detrás. Si te interesa la historia, la política, la economía, todo junto con un poco de humor, pues este es tu lugar. Con lo que ya sabes, suscríbete, comparte, activa la campanita para que estés siempre al tanto del nuevo contenido. Asimismo, si te gusta todo lo que hago en este canal, puedes apoyarme en mi Patreon, link en la descripción. Ahora sí, sigamos con nuestro estudio de hoy. A partir de lo anterior, nos queda claro que el objeto de los historiadores de la antigüedad nunca fue sin más el pasado, teniendo de presente nuestro contemporáneo diálogo entre la historia y su objeto, tal y como vimos en la serie sobre ¿qué es la historia? Obviamente ello impactaba su concepción de verdad y su relación con la historia, no siendo aquella primera un mero reporte de datos. Para pensadores como por ejemplo Aristóteles, Surprise, motherfucker. la historia era parte de la filosofía
pero en una gradación menor que la poesía, por motivo de concentrarse en lo particular más que en lo general. Pobre cosita fea. La historia, al centrarse en narraciones de hechos puntuales, era considerada en la antigüedad clásica como un género cabalmente narrativo, con temas relatados sucesivamente como hechos históricos individuales. Por lo tanto, los historiadores no realizaban exposiciones en orden meramente lógico, a la vez que no explicitaban ideas generales ni conclusiones. Entonces yo le pregunto, toda esa formación académica para entregar semejante porquería, semejante cochinada. Aparte de lo ya dicho, la historia y la verdad variaban de historiador a historiador y de época a época. Sin embargo, sí se gestó un consenso alrededor de la historia, el cual consistía en tratar de ser lo más veraces posibles si querían preservar la memoria de los hechos ocurridos, lo cual permitía y permite distinguir entre un investigador y un chismoso. Más te vale marrana. A pesar de ello, la historia cumplía un fin político que, al igual que hoy, también expresaban los valores y los argumentos de las posiciones que defendían. Es decir, sus relatos pretendían configurar o consolidar tipos de organización social. Para tal fin, los antiguos conformaron un aparataje metodológico que consistía en no solamente recopilar testimonios, sino que implicaba el necesario ejercicio de crítica hacia los mismos, siendo la actualidad gran heredera de tal práctica. Por lo tanto, el historiador podía y debía ir más allá de los hechos para captar y aclarar su sentido más profundo, implicando no solamente su historicidad, su veracidad en cuanto a los hechos, sino el estudio de contexto de los actores, junto con todo lo anterior que les he dicho. Estas formas de interpretación no eximían a los clásicos de cometer falacias, por supuesto, sobre todo de talante ideológico. Lo que queda claro es que para los antiguos, griegos y romanos, la historia no era solo un registro del pasado, sino una forma de consolidar su identidad. Es decir, era un instrumento de definición y diferenciación para la constitución o consolidación de determinadas formas de organización de los individuos en sociedad. Para ello constituyeron etiquetas que los hacía autopercibirse como civilizados, siendo esta una construcción narrativa diseñada para reforzar su propio dominio. Sin embargo, ello no excluía que la historia fuese un campo de batalla donde constantemente se reinterpretaba el pasado, descubriendo nuevas verdades y desafiando viejos mitos. Así se resalta el hecho de que toda interpretación de pasado depende de quién la cuente y con qué propósito. Básicamente es como cuando tu ex trata de convencerte de que las cosas no fueron como supuestamente tú imaginabas, a pesar de que ya contabas con todos los hechos, y que quien falló en la relación no fuiste tú. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Pero ahora las preguntas son para ustedes. ¿Es la historia un relato fiel de los hechos o una herramienta de poder? ¿Quiénes están escribiendo la historia de hoy y qué nos están ocultando? Déjenmelo saber en los comentarios. Espero que te haya gustado este video y si fue así, te pido que por favor le des me gusta, te suscribas, actives la campanita y compartas con tus amigos. También te dejo en la descripción mis códigos de referido de Happy Buda, aplicaciones estas con las que puedes invertir en la bolsa de valores de Nueva York, comprando y vendiendo acciones e invirtiendo en fondos de inversión y criptomonedas que te permitirán acrecentar tu patrimonio con muy bajos costos en comisiones y desde menos de $5. También puedes replicar mi portafolio de inversión desde la aplicación de eToro, el cual me ha dado una rentabilidad anual mayor al 10%. Advertencia: si van a invertir en mercados accionarios, financieros o monetarios, háganlo con prudencia. Es deber de cada persona
llevar a cabo los análisis necesarios previos a invertir en cualquier proyecto que pueda poner en riesgo su capital, identificando ventajas y desventajas de cada tipo de inversión y moneda y bajo su propia responsabilidad. De ningún modo, esto representa una asesoría o recomendación financiera. Quedamos conmigo para un próximo video. Chao pues, comandos.